Buenos días, estamos aquí en MIPIS, este ministerio poderoso donde se habla la palabra de Dios. Somos cristocéntrico. Bienvenidos mis amados hermanos, hermana Marinés, pastora Yadira, que trae la palabra el día de hoy. Y con todo esto, con las hermanas, les damos la bienvenida al Espíritu Santo, porque Él es el que nos hablará a través de nuestra pastora. Bienvenida, pastora Yadira. Son suyos los micrófonos y las cámaras. Amén. Hola, buenos días y muchas bendiciones. Le damos la gloria al Señor por permitirnos una vez más, ¿verdad? Ser instrumentos para llevar su palabra. Como decía la alabanza, amada pastora, cuando el corazón tiene tantas heridas, cuando hay falta de perdón, cuando el corazón está herido, y dice esa alabanza que llora el corazón y que solamente Dios lo escucha. Yo no sé si usted, pues, ha estado en un momento de tristeza, de aflicción, en un momento en donde está llorando en silencio y solamente Dios puede escuchar ese llanto, Dios puede ver ese dolor, Dios puede ver esa herida. Y qué mejor, ¿verdad? Qué mejor estar en las manos del Señor, ir donde está el Señor para que puedas reparar ese corazón que está partido, ese corazón que está herido, el cual nosotros, pues, independientemente por lo que podamos estar viviendo, pasando, el proceso, el dolor, la soledad, la tristeza, el rechazo, la traición, nosotros pues debemos guardar el corazón. Y la Biblia nos enseña eso, la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y muchas veces nos entregamos y exponemos nuestro corazón. Y por exponer nuestro corazón, quizás a las personas que amamos, a las personas que respetamos, a las personas que admiramos, no nos damos cuenta, pues, de que fácilmente nuestro corazón es herido. Fácilmente nuestro corazón es lacerado, es golpeado, pero hay un lugar en donde nosotros podemos ir y es en la presencia del Señor. Allí en ese lugar secreto donde usted y yo podemos entrar, donde podemos gritar en silencio muchas cosas que tenemos en nuestro corazón. Es difícil gritar en silencio, pero cuando nosotros gritamos en el corazón, en nuestro ser, solamente Dios lo puede escuchar. Y Dios va a venir a darnos ese bálsamo, a sanar nuestras heridas, como dice la Biblia en el Salmo 147:3, que el Señor mismo sanará y vendará a los quebrantados del corazón. Así también dice las Escrituras en el libro de Lucas, capítulo 4, en el versículo 18, cuando dice la Biblia que cuando a Jesús se le ha asignado, después de ser ungido con el Espíritu Santo del Señor, dice la Biblia que él mismo entra en la sinagoga, toma el rollo de Isaías, y una de las asignaciones que él dice es: porque he venido a sanar y a vendar a los quebrantados de corazón. Para Dios, para Jesucristo, es tan importante que el ser humano tenga el corazón sano. Es tan importante que el ser humano tenga el corazón sin heridas. Es tan importante de tal manera que son sus asignaciones. Salmo 147:3 dice que fue Dios. ¿Y qué es Dios? Que sana el corazón. Y en Lucas 4:18 Jesús también dice: yo vengo a seguir el trabajo de mi Padre. Esta asignación de sanar el corazón, yo lo vengo a seguir. Entonces, pues tenemos una tarea, tenemos una asignación también nosotros, que ayudar a sanar el corazón quebrantado de las personas. Y hoy quiero hablarte de este tema del amor que se expresa a través del perdón. Hay personas pues que nos ocasionan estos daños, nos ocasionan estas heridas. Pero usted y yo, que tenemos a Cristo Jesús, debemos amar de tal manera que tenemos que presentar a Jesús a través de nuestras actitudes, de nuestros pensamientos, a través del perdón. Cuando usted y yo amamos a Dios, podemos perdonar aún a aquellas personas que nos hicieron daño, aquellas personas que nos traicionaron. Cuando usted y yo estamos caminando en el Señor, aunque nos duela, recuerden que el mismo Jesús
cuando estaba en Mateo 26:36, que iba camino a Getsemaní, le dijo a sus discípulos, mi alma está triste hasta la muerte. Y aunque Jesús estaba en la cruz, el amor hacia el Padre, el amor hacia la humanidad, la asignación que le habían entregado a él, produjo que él pudiera perdonar a aquellos que lo traicionaron. Aquel Pedro que lo negó 3 veces, aquel Judas que lo traicionó, aquellos discípulos que se fueron y lo dejaron solo, él los pudo perdonar. De tal manera que cuando Jesús resucita, le dice a María Magdalena, dile a mis hermanos que yo he resucitado. Porque ya no lo iba a llamar ni siervo ni amigo, sino hermano, a pesar de las heridas de Jesús. Entonces vemos de que el Señor quiere, pues en esta mañana, que nosotros podamos expresar ese amor que solamente puede generar un perdón en aquellas personas. Quizás tú te estás diciendo ahorita, pastora, usted no se imagina el daño que me hicieron, usted no se imagina, aún me duele, yo tengo esas heridas aún abiertas, pastora. Pues déjeme decirte que usted y yo tenemos que ir a donde está Jesús primeramente, para que nosotros podamos perdonar y que esas heridas no vuelvan a sangrar. Pues tenemos que ir primeramente a Jesús. Nadie con un corazón lastimado puede o tiene la capacidad de perdonar. Nadie con heridas abiertas puede decir yo perdono a la persona, porque van a pasar los días y nosotros vamos a recordar, y cuando esta persona hace de nuevo o toma una actitud que nos va a ocasionar daño, vamos a recordar todas esas heridas, todo el dolor. Y entonces, para que nosotros podamos perdonar a aquella persona verdaderamente, tenemos que ir a Jesús. Tenemos que entrar en ese lugar secreto, exponer nuestras heridas. Allí nosotros no podemos ir tapando nuestras heridas, porque Él lo sabe todo. Y Él es experto en sanar. Él es experto en colocar bálsamo, experto en vendar. Y cuando habla de vendar, es colocar algo que envolver esas heridas para después Él revisar cómo están las heridas. Entonces, hoy queremos hablar con respecto a esto. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros aún tenemos heridas abiertas. A muchos de nosotros estamos viendo el agresor, estamos viendo el que nos ofendió, estamos viendo el que nos rechazó, estamos viendo el que nos traicionó, y recordamos las vivencias que lamentablemente experimentamos con estas personas, y recordamos si viene el dolor. Y si viene el dolor es porque aún las heridas están abiertas. Y si las heridas están abiertas, no hemos perdonado. Y muchos caminamos con heridas abiertas, muchos caminamos sangrando, muchos caminamos recordando el pasado, y pues ya no más. Nosotros necesitamos marcar un antes y un después en nuestras vidas. Necesitamos decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo con estas heridas. ¿Sabes? Sí me latigaron, sí me laceraron, sí me golpearon, me hirieron. Estoy de tal manera, me rechazaron, me abandonaron, me dejaron sola. Estoy de tal manera herida que no puedo caminar así. Y que antes de ir donde está esa persona al cual tenemos que perdonar, necesitamos tener un encuentro especial con el Señor. Un encuentro con aquel experto en sanar y vendar el corazón quebrantado. No solamente por aceptar a Jesús podemos decir nosotros, pues ya lo olvidamos todo. El quien olvidó todo cuando aceptamos a Jesús fue el mismo Dios, que dice la Biblia, yo olvidé todos tus pecados, todo lo que tú hiciste, yo lo perdoné, es más, lo olvidé y lo eché al fondo de la mar. Pero nosotros, lamentablemente, recordamos las cosas pasadas. Recordamos lo que hemos vivido. Y yo quiero que usted me acompañe a la Biblia, porque vamos a la historia de, primeramente, de 2 hermanos, en el cual se levantaron con rivalidad, se levantaron porque dicen las escrituras que el padre amaba a uno y la madre amaba al otro, 2 hermanos, en el cual en uno tenía el corazón herido. Usted me acompaña a Génesis capítulo 27, en el versículo 41, en donde aparece la condición del corazón de uno de estos 2 hermanos. Estamos hablando de Esaú y Jacob, en donde a pesar de que hubo muchas situaciones en su vida, un día Esaú, dice la Biblia, que aborreció a su hermano Jacob.
Y no solamente aborreció a su hermano Jacob, sino que también Esaú habló a su corazón. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 27, versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fíjense lo tremendo, este hombre llamado Esaú, él estaba esperando que su padre muriera. En el corazón de Esaú había heridas, en el corazón de Esaú había un sentimiento contrario hacia su hermano, de tal manera que él anhelaba: el día que se muera mi padre, yo voy a actuar y voy a matar a mi hermano. ¿Saben qué es tremendo? Sentía odio, aborrecía a Jacob, de tal manera que su sentimiento, lo que había en el corazón de Saúl, dijo en su corazón: voy a matar a mi hermano. Recuerden que había una batalla, una pelea entre ellos dos desde antes de nacer, estaban en el vientre de su madre, según lo que dice Génesis capítulo 25, ¿verdad? De que se estaban peleando de tal manera que esta mujer, Rebeca, no tenía paz. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 25, viene Dios y le dice que hay dos naciones, en el verso 23. Lo que pasa, Dios le está explicando a esta mujer lo que estaba ocurriendo internamente en ella, es que hay dos naciones en tu seno y los dos están peleando, pero hay una palabra de promesa para ellos, y es que el mayor le va a servir al menor. Y usted conoce la historia en donde después que se levantan, después que crecen, la Biblia dice en el mismo capítulo 25, en el versículo 28, de que Isaac amó más a Esaú, porque Esaú era el que trabajaba, y Rebeca amó más a Jacob. Y cuando nosotros hacemos diferencia como padres, hacemos diferencia y tenemos hijos favoritos, vienen problemas entre los hermanos. Vienen los celos, vienen las contiendas, vienen las peleas entre los hermanos. Nosotros no podemos diferenciar el amor hacia los hijos. No podemos decir que tenemos unos favoritos y no podemos actuar dando a entender que tenemos favoritos. Recuerden, a los hijos se aman por igual, lo que no se tratan igual. Cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su temperamento, cada uno tiene su manera de conducirse, de cómo comportarse, pero el amor de un padre debe ser igual para los hijos. Entonces vemos que acá hubo primeramente una fractura entre los padres. El padre amaba y quizás decía: mi favorito es Esaú, porque Esaú es el que trae la provisión, porque Esaú es fuerte, porque Esaú es independiente, y quizás la mamá decía: bueno, mi favorito es Jacob, sin saber que estaban creando o estaban sembrando en el corazón de estos dos una rivalidad. Pero dice la Biblia, y se conoce la historia, en el que un día viene Jacob y comienza a hacerse unos potajes, sabiendo que su hermano iba a venir cansado, sabiendo que su hermano iba a venir hambriento, y lamentablemente muchos de nosotros nos queremos aprovechar de la debilidad o de la condición en la que pueda estar nuestro hermano, en la que puedan estar nuestros padres, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas. Lamentablemente, pues Jacob, aprovechándose de la debilidad de su hermano, sabía que iba a venir con mucha hambre y que quizás Esaú comía demasiado, y viene y dice la Biblia que lo primero que hace es ofrecerle el potaje a cambio de la primogenitura. La Biblia nos enseña de que Esaú aborreció, dice la Biblia, o menospreció, según el versículo 34 del mismo libro de Génesis 25, dice la Biblia que menospreció la primogenitura, menospreció ser el primero. Pero usted recuerda la palabra que Dios había entregado. La palabra que Dios había entregado era que era el mayor que le iba a servir al menor, y que quien iba a tener el respaldo de Dios iba a ser el menor. Y entonces no podemos entender el por qué Jacob quería ser el mayor, cuando la promesa o la bendición venía para el menor. Y dicen las escrituras de que él menosprecia la primogenitura, y después de menospreciar la primogenitura, dice la Biblia de que ahora Jacob, cuando
cuando en el capítulo 27, cuando Rebeca escucha, dice la Biblia en el versículo 42, que cuando Rebeca escucha las palabras de su hijo, sabiendo que había un sentimiento en contra de su favorito, sabiendo que el corazón de Esaú estaba siendo lastimado, sabiendo de que fue por Raquel, fue por Rebeca, en el cual dice la Biblia de que Jacob sustituyó a su hermano para no solamente haberle quitado la primogenitura o haberse aprovechado de la debilidad de su hermano para negociar con un plato de lenteja y quitarle la primogenitura, ya que su hermano la menosprecia, sino que también se viste como Esaú, se coloca piel en los brazos como Esaú, comienza a oler como Esaú y engaña a su padre para quitarle la bendición a su hermano. Y esto hace que se genere un sentimiento de odio. Y no solamente un sentimiento de odio, no solamente un sentimiento en el que dice la Biblia y aborreció en el versículo 41 del capítulo 27 de Génesis. No solamente dice aborreció Esaú a Jacob y digo en su corazón, cuando muera mi padre y tenga luto por mi padre, yo voy a matar a Jacob. Y esto no era solamente un sentimiento generado por el engaño que Jacob hizo, por haberle usurpado su lugar y quitarle su bendición, sino que también esto era por las heridas causadas por esta traición. Y quizás Esaú, viendo el respaldo de su madre, que su madre también estaba a favor de que Jacob le quitara la bendición, de que fuese Jacob el que se llevara la bendición patriarcal. Dice la Biblia que Rebeca, ya en el versículo 42 en adelante del libro de Génesis 25, Rebeca, después de escuchar lo que su otro hijo estaba haciendo, inmediatamente Rebeca comienza a diseñar un plan para que su hijo huya. Y esto es lo que lamentablemente, aunque estaba en el plan de Dios, ojo, aunque en el capítulo 28 estaba en el plan de Dios, de que Dios, de que Jacob huyera y que Jacob se encontrara en Betel, de que Jacob tuviera el sueño, de que Jacob viera las escaleras. ¿Saben qué? Me llama la atención lo de su mamá. Su mamá no le dijo a Jacob, ¿sabes qué? Tienes que pedirle perdón a tu hermano. Hay dolor en el corazón de tu hermano, sino que le dice, huye, huye en donde está mi hermano Labán. Y quédate en ese lugar. Si usted me acompaña al capítulo 27, en el momento que ellos están hablando de esta situación, del versículo 41 en adelante, dice la Biblia, en el versículo 43, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. ¿Saben cómo estaba llamando Rebeca las heridas? Enojo. Y recuerden que enojo es un tiempo en el que usted esté viviendo de transición en su vida, porque es que usted puede estar hoy enojada y dentro de 5 minutos ya se le pasó. Una cosa es tener enojo y otra cosa es estar heridos. Porque las heridas sí quedan, porque las heridas sí sangran, porque las heridas sí duelen, porque las heridas solamente Dios lo puede sanar. Pero Rebeca estaba viendo las heridas de su hijo como un enojo. Ay, se enojó porque bueno, primero le ofreciste el plato de lenteja y como él no pudo apreciar su primogenitura, pero después se enojó porque le robaste la bendición, porque lo usurpaste, te colocaste su vestidura, porque te colocaste también piel para que cuando Isaac lo tocara, se enojó solamente. Y a veces creemos que es un simple enojo. Y decimos, bueno, nuestro hijo se enojó por todo lo que yo le dije. No nos damos cuenta que hicimos heridas, que marcamos, que dañamos. Ay, como le contesté a mi esposo, lo que fue que se enojó y por enojarse le ha durado una semana y sigue enojado. Hay heridas que usted y yo estamos llamando enojo. Hay heridas causadas que solamente si usted y yo nos metemos en la presencia de Dios, buscamos al Señor, es la única manera que puedan sanar nuestros hermanos, es la única manera que puedan sanar nuestros hijos, que pueda sanar aquel esposo que usted lo ve cabizbajo, que anda por la casa cabizbajo, y usted dice,
lo que estés molesto, lo que está enojado por todo lo que yo le dije, y el hombre está herido. Rebeca decía, quédate por allá en casa de Labán unos meses para que se le quite el enojo a tu hermano. Y en el versículo 41, el hermano estaba hablándole a su corazón, cuando muera mi padre yo mato a mi hermano. Eso no era un enojo. Había heridas en el corazón de Esaú. Ahora, dice la Biblia en el versículo 45, hasta que se aplaque la ira, enojo, ira, contra ti, y olvides lo que has hecho. ¿Sabes qué es tremendo? Es que Rebeca sabía que Jacob había hecho algo porque ella fue la que le mandó a hacer. Ella fue la que le ayudó. Ella fue la que dijo, bueno, ponte a cocinar, vamos a cocinar, porque tu padre le había pedido a Esaú un cabrito en su leche. Vamos a ponernos a cocinar, vístete como Esaú, huele como Esaú y métete allí y quítale la bendición que le toca a tu hermano. Por eso es que no podemos hacer diferencia entre los hermanos. No podemos quererle dar privilegio a un hermano y al otro menospreciar. A uno estar abrazando y al otro dándole la espalda. Tenemos que amar a nuestros hijos por igual. Entonces viene Rebeca y le dice, bueno, quédate allá para que ahora la ira de tu hermano se aplaque y olvide lo que tú le hiciste. Qué tremendo, el que hirió está esperando que el que está herido olvide lo que hizo. Y dice la Biblia, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo en mi vida a causa de las hijas de Ec. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ec, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Ella comienza ahora a hablarle a su esposo, para que su esposo le permitiera que su hijo se fuera. Y si usted me acompaña allí mismo, dice la Biblia en el capítulo 28, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve Aram a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblo, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra que moras, que Dios dio a Abraham. Y miren, a mí me llama la atención cómo Isaac le habló, porque recuerden que Isaac le había dado a Jacob la bendición patriarcal que le tocaba a Esaú. Pero en estos versículos, el versículo 3 y 4 del libro de Génesis, capítulo 28, Jacob está hablando de la verdadera, Isaac está hablando de la verdadera bendición que su hijo debería recibir. Y es la bendición de Dios. De que Dios te dé la bendición que le dijo a Abraham, que a través de ti Dios pueda cumplir aquella promesa que Dios le dijo a Abraham. Dice la Biblia que así Isaac envió a Jacob. Y en el versículo 6 del mismo capítulo 28, dicen las escrituras en el versículo 6, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú y tomó para sí mujer a Maala, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nabai, además de sus otras mujeres. Fíjense que había una rebeldía en Esaú. Dice la Biblia, y cuando vio Esaú que su padre bendijo a Jacob, y cuando oyó Esaú que su padre le dijo a Jacob, ve y busca mujeres de allá de Labán, no agarres mujeres de Canaán. Y dice las escrituras, y vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán le parecían mal a su madre y a su padre. ¿Y saben lo que hizo Esaú? Buscó esas hijas de Canaán. Aquellos que le parecían mal a sus padres, él la buscó. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué nuestros hijos están en rebeldía?
¿Por qué hacen todo lo contrario? ¿Por qué si yo digo esto, ellos hacen lo otro? Tenemos que nosotros también analizar qué estamos haciendo nosotros, cuál es la preferencia, cuáles son los favoritos entre nuestros hijos. Dice la Biblia que él lo vio, él pudo observar, ¿saben? Él se dio cuenta que el favorito era Jacob. Después de todo eso, dice la Biblia que Jacob se consigue en Betel con el ángel de Jehová, que él vio una escalera, y usted conoce la historia. En el capítulo 29 es cuando se consigue con Raquel, forma una familia allí donde Labán se casa con Lea, se casa con Raquel, tiene sus hijos, tiene riqueza, pero mientras estaba siendo enriquecido Jacob no tenía paz. Recuerden que Labán le hacía lo mismo que Jacob hacía. Labán lo traicionaba, Labán le cambiaba el salario casi 10 veces, Labán le quitaba las bendiciones, Labán lo usaba, y él, aunque tenía su familia, aunque tenía riquezas, él no tenía paz. Él no hallaba cómo hacer para obtener aquella paz que él tanto necesitaba, aquella paz en el cual él quería pues experimentar. Jacob lo que tenía era trabajo, Jacob lo que tenía era sacrificio, Jacob lo que tenía era pelea con los otros pastores, con los hijos de Labán, había envidia, le cambiaban el salario cada rato, porque no había paz. ¿Y saben por qué? Porque había dañado un corazón. Y el tiempo de Jacob, que vivió en ese lugar, en la tierra de Labán, fueron 20 años en donde trabajó 7 años por Lea, 7 años por Raquel, y después que él quiso huir, después que él le dijo a su suegro, me tengo que ir, el suegro le dijo, vamos a que tú trabajes por salario, vamos a salariarte, vamos a pagarte, y trabajó 6 años, 20 años Jacob, trabajando para él, para tener riqueza, para obtener los privilegios, pero se había olvidado que había dañado un corazón, que había dejado un corazón partido, que había dejado un corazón roto, y que ese corazón necesitaba una restauración. ¿Cuántos de nuestros hijos están caminando con el corazón partido? Porque usted y yo estamos abrazando al otro y estamos dejando a este sin abrazar. ¿Cuántos de nuestros hijos están sufriendo un rechazo? ¿Cuántas mujeres están sufriendo el rechazo, el menosprecio de los esposos? ¿Cuántos hombres están sufriendo? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos padres están sufriendo el rechazo? Que usted abraza más a los padres ajenos que a sus propios padres. Que usted atiende más a los padres ajenos y no atiende a sus propios padres. Entonces, dice la Biblia, si usted me acompaña allí en el capítulo 28, en el versículo 42, dicen las Escrituras, en el capítulo 29, en el versículo 42, dice la Biblia, no, le miento, este no es. Déjenme buscarles acá. Que Jacob huye, dice la Biblia, que Jacob huye de este hombre llamado Labán, para que por la ira de Saúl. Jacob huye, pero él se acuerda de la ira de su hermano, cuando Dios lo manda a buscar, y Dios le dice, tienes que regresar a tu tierra, tienes que regresarte a tu casa, tienes que irte a tu casa, tienes que regresar a la casa en donde yo te saqué, tienes que regresar allí. Si usted me acompaña allí en el libro de Génesis capítulo 30, en el versículo 27, en donde Labán habla con Jacob y le dice para que se quede primeramente los 6 años. Y le dice, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y digo, señálame tu salario y yo lo daré. Fíjense lo tremendo, que ahora viene Jacob y le dice a Labán, yo me tengo que ir con mi familia, pero Labán le dice, quédate por 6 años más. Quédate por 6 años más. Y él ahí estaba trabajando. Y en el capítulo 31 viene él y huye. De Labán. Porque Dios le había dicho, regrésate a tu tierra, regrésate a tu parentela, yo voy a estar contigo, yo voy a estar allí. Pero en ese momento él se acuerda de algo. En ese momento él se acuerda
Dice la Biblia en el versículo 38 del capítulo 31, cuando él habla con Labán y le recuenta todo lo que ha vivido. Dice la Biblia, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas, tus cabras, nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por tus fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobraba. De día me consumía el calor y de noche en la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años, dice acá, y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. No había paz en un hombre que había dañado el corazón. No había paz en un hombre que había dañado el corazón de su hermano. En el capítulo 31, en el versículo 3, miren lo que dice las escrituras cuando Dios le habla a Jacob. Capítulo 31 del libro de Génesis, versículo 3. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y llamó a Lea y se puso a cuenta con ellos. Y le digo, miren, su papá todo el tiempo me ha engañado. Y esto es tremendo porque lo que estaba viviendo Jacob era lo que él había hecho anteriormente. Pero se había olvidado. Él se había olvidado de 20 años que tenía un hombre dañado el corazón. No sabemos cuánto tiempo usted y yo podemos estar heridos o podemos nosotros haber dañado el corazón de una persona. En el capítulo 32 dice la Biblia que emprende el viaje Jacob. Jacob viene y dice, bueno, ya yo me tengo que ir. Y dice la Biblia en el versículo 9, y digo, Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano. ¿Saben? Después de 20 años, Jacob se dio cuenta y se acordó que tenía un hermano y que este hermano tenía un sentimiento en contra de él. Y que por eso él viene y le dice a Dios, tú me mandaste a regresar. Yo me quedé haciendo mi vida, aunque me estaban presionando, aunque me engañaba mi suegro, aunque trabajaba de día y el frío me consumía en la noche. Yo me quedé lejos porque allá en la tierra prometida estaba un hermano con el corazón herido. Y solamente cuando decide regresar, cuando Dios le dice a Jacob, tienes que regresar, él se acuerda de lo que había hecho. Y viene y le pide al Señor, y fíjense lo que dice la Biblia, líbrame en el versículo 11 del capítulo 32. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, y ahora estoy porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y dice la Biblia, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a mano un presente para su hermano Esaú. Muchas veces creemos que después de ofender a la gente, después de herir a la gente, creemos que con un regalo se va a quitar o se va a sanar esas heridas. Jacob, como era un hombre de estrategia, Jacob, dice la Biblia que él se quedó dormido y cuando se levantó, tomó de lo que él tenía para darle un presente a su hermano. Y dice en las escrituras, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos, cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un regalo de tu siervo Jacob
que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Fíjense la estrategia, ¿no? Y a veces, bueno, herimos a nuestros hijos y lo queremos recompensar con una pizza en la noche. Vamos a comprarle una hamburguesa a nuestros hijos para que se le apacigüe la ira. Y lo que no sabemos es que no solamente hay ira, que es la que se exterioriza por la conducta del muchacho, sino que también hay heridas internas, hay heridas en el corazón. Cuando le decimos a nuestros hijos que no sirven, cuando le decimos a nuestros hijos que por qué te parí, cuando le decimos a nuestros hijos no vas a servir para nada, tú no vas a ser un profesional. Cuando comparamos, ¿saben qué? La comparación. Cuando comparamos, porque no eres como tu hermano. Cuando nosotros comparamos a nuestros hijos, comenzamos a formar heridas en ellos. Entonces hay actitudes que se reflejan, pero las marcas y las heridas no. Ahí queda. Usted le puede comprar todas las pizzas del mundo, usted le puede comprar todas las hamburguesas, todos los videojuegos que usted quiera. Eso para él es momentáneo, pero las heridas que están aquí, de cada palabra que usted diga, una palabra que diga contrario a lo que Dios dice de su hijo, va a causar estas heridas. Entonces Jacob pensaba que con regalos él iba a apaciguar la ira de su hermano. Recuerden que había pasado 20 años. Y él creía que enviándole y decía, díganle que se lo envía a Jacob. Y dice la Biblia que después, en el versículo 21, para ir corriendo, dice la Biblia, pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche, volvió otra vez a dormir, quizás durmiendo, meditaba. Dice la Escritura, y se levantó aquella noche, y tomó a sus mujeres, y a sus 2 siervas, y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos, a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo. Jacob necesitaba un encuentro con Dios. Él necesitaba quedarse solo. Dice la Biblia que atravesó el valle de Jaboc o el vado de Jaboc y que envió a su familia. Y él se quedó solo y dice la Biblia y luchó con un varón. Él comenzó a tener una intimidad con él, de tal manera que dice la Biblia, así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó en el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó. Y le descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Sabe? Jacob estaba buscando la bendición que el padre le había dicho. Jacob allí en intimidad, en lo secreto, en el quedarse solo, en cerrar la puerta, se dio cuenta la verdadera bendición por la cual él tenía que luchar. Él se dio cuenta, y fíjense que me llama la atención porque cuando le descoyuntó el muslo, aún descoyuntado, aún con el dolor, Jacob no permitió que el ángel se fuera. Porque él sabía lo que le estaba esperando en el camino. Él sabía lo que su hermano Esaú, que venía con 400 hombres, le iba a hacer. Y él entendió que no eran con presentes, no eran con regalos, no es con hamburguesas, no es con unas tenis que usted le compre, no es con un suéter, no es con un videojuego, no es prestarle el teléfono, que usted va a sanar el corazón de su hijo, que usted va a sanar el corazón de su esposo. No es con una buena comida que usted le haga. Es que usted se meta con Dios para que sea Dios quien sane el corazón de su esposo. Que es que usted se mete en los secretos con Dios para que sea Dios quien sane el corazón de sus hijos. Porque están heridos, están golpeados, han sido rechazados, menospreciados, comparados. Están viendo que usted ama más a uno que a él. Y dice la Biblia que cuando Jacob está luchando con el ángel, está pidiendo es la bendición.
Yo necesito esta bendición, porque a través de la bendición, a través de que yo me meta en intimidad contigo, a través que yo luche, tú te vas a encargar de mi hermano. Él viene con 400 hombres. Recuerde que dice la Biblia que él tenía temor de su hermano. Yo le temo a mi hermano, él me puede matar a mí, matar a mis mujeres. Recuerde que en el corazón de Esaú, en el capítulo 27, verso 41, él lo dijo: cuando muera mi padre Isaac, yo mato a Jacob. Había una sentencia de muerte sobre Jacob. 20 años y Jacob no se acordó de su hermano. 20 años y no se acordó orarle a Dios. Jacob oraba por su riqueza, oraba por su ganado. Él estaba enfocado en obtener su riqueza. Pero cuando Dios le dice regrésate, inmediatamente se dio cuenta que había algo que saldar. Había un corazón que sanar. Que ningún regalo podía sanar ese corazón. Y que solamente metiéndose él en la presencia de Dios era que podía sanar el corazón de su hermano. Dice la Biblia que cuando el varón le pregunta a Jacob cómo te llamo, y usted conoce la historia, dice Jacob, ya no te llamarás más así. ¿Sabe? Cuando llegues delante de tu hermano vas a ser diferente. Ya no vas a ser ese Jacob que engañaba, que usurpaba, que huía y que no pedía perdón. Ya no vas a ser ese Jacob que no reconocía las culpas. Ese Jacob que prefería huir antes de reconocer que había fallado y que había dañado un corazón. Huiste por 20 años. Ahora yo necesito que regrese, pero vas a regresar transformado. Porque cuando te consigas con tu hermano ya no te va a ver como un Jacob, sino como Israel. Aquel que luchó con Dios y lo venció. Dice la Biblia. Y el varón en el versículo 28 del capítulo 32, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Esa era la bendición que necesitaba Jacob. Esa fue la bendición que le entregó la paz que él tanto necesitaba. Porque recuerde que él estaba siendo bendecido con riquezas, pero no tenía la paz. Labán lo oprimía, pero esta bendición era diferente. Y dice la Biblia que Jacob llamó a ese lugar Peniel, que significa yo vi a Dios cara a cara. Y en el capítulo 33, en el versículo 1, dice la Biblia: alzando Jacob sus ojos. ¿Saben? Inmediatamente que Jacob busca intimidad con Dios, que pide bendición, que Jacob sabía por dónde era que tenía que pedir la bendición, que la verdadera bendición era la que viene de parte del Señor. Dice la Biblia: y alzando su mirada, ¿a quién fue que vio? Dice la Escritura: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú. ¿Saben? Después de 20 años, volvió a ver a su hermano, que Esaú venía a su encuentro. Y dice la Biblia: y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante. Luego puso a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos. Estaba todo lo que había obtenido en 20 años. Y pasó delante de ellos, y dice la Biblia que él se inclinaba a tierra 7 veces hasta que llegó donde estaba su hermano. Y en el versículo 4 dice la Escritura: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó. ¿Saben? Lo que había en el corazón de Esaú, el querer matar a su hermano, había desaparecido. ¿Y saben por qué? Porque Jacob decidió tener un encuentro con el Dios vivo. Jacob decidió quedarse en el valle de Jacob y tener ese encuentro con el Señor, sabiendo que venía su hermano para matarlo, con 400 hombres. Y que mientras Jacob estaba allí luchando con el varón de Dios, Dios estaba tratando con el corazón de Esaú, para que fuese Esaú el que corriera a abrazar a su hermano.
para que en ese abrazo Esaú le dijera a su hermano, ya no te odio, ya no te aborrezco, ya yo no quiero matarte, lo que quiero es abrazarte. 20 años perdidos, 20 años en donde estos hermanos estaban separados a causa de lo que había hecho su hermano Jacob. Y dice las escrituras que él vio a las mujeres, vio a los niños, vio todo. Pero en el versículo 10 de ese capítulo 33, a mí me llama la atención porque cuando Jacob vio el rostro de Esaú, también lo vio diferente. Si usted pasa al versículo 10, dice la Biblia, y dijo Jacob, no, yo te ruego que si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Pues que con tanto favor me has recibido. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jacob? Usted sabe decirle a Jacob a su hermano Esaú, en ti yo he visto el rostro de Dios, en ti he visto misericordia, yo te hice, yo te ofendí, yo te dañé, y en ti he visto misericordia. Y aquí están los presentes y he hallado gracia delante de tus ojos. Porque cuando vi tu rostro, cuando levanté la mirada y vi tu rostro, que corrías a mí, como el padre del hijo pródigo, que corrías a mí, me recibiste con amor. El favor de Dios está en ti. Fíjense cómo pudo cambiar un hombre en el camino cuando uno decide buscar a Dios. Cuando usted y yo decidamos buscar al Señor para que en nuestros hijos haya un cambio, para que en nuestro esposo haya un cambio, para que nosotros podamos expresar el amor a través del perdón. Un día el apóstol Pablo comienza a escribir la epístola de Filemón. Y esta epístola de Filemón tiene que ver con un hombre que era un amo y que este hombre era un hombre poderoso y tenía esclavos bajo su poder. Y dice la Biblia que un día se le escapó uno llamado Onésimo y que este Onésimo huye a Roma y va a buscar a Pablo en prisión. Y allí en prisión, este Onésimo, el que era el esclavo, recibe a Jesús como el Señor y Salvador de la vida. Pero este Onésimo, antes de escapar de las manos de Filemón, había causado daño. Si usted lee esta carta, es una de las cartas más hermosas, en donde usted puede ver que el trasfondo es expresar el amor de Dios a través del perdón. El apóstol Pablo le escribe a Filemón y le dice, y saluda y le dice, también salúdame a la iglesia que está en tu casa. O sea que Filemón era un hombre de fe, un hombre que tenía una iglesia en su casa, pero algo había pasado con Onésimo y que este Onésimo había ocasionado daño de tal manera que tiene que huir. Pero viene Pablo, después de presentarle a Jesús a Onésimo, le dice a Onésimo, tienes que regresar. Tienes que regresar a donde está tu amo, tienes que regresar a donde está Filemón, porque es necesario reparar el corazón que dejaste herido. ¿Cómo quedó el corazón de Filemón cuando Onésimo se fue? Y que por esa razón viene Pablo y le dice a Onésimo, tienes que regresar. Tú tienes que regresar a casa de este hombre llamado Filemón. Y dice la Biblia que él escribe la carta. Y en la carta le dice Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Pía, y a Quirpo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, le dice Pablo a Filemón. Y dice el por qué. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que por la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Fíjense las cualidades que tenía Filemón y el apóstol Pablo inmediatamente le resalta estas cualidades para después decirle la situación que estaba pasando. Pablo sabía que Filemón, aunque amaba y tenía fe, tenía un corazón herido.
Pablo sabía que Onésimo había dañado el corazón. Y dice la Biblia, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Y dice, yo quisiera retenerle conmigo, para que en tu lugar me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Había una separación entre ellos dos, pero el apóstol Pablo dice, no ya como esclavo, le dice. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Te estaba diciendo, yo necesito que tú veas a Onésimo como Dios lo ve. Ya no es un esclavo. Y fíjense lo que dice la Biblia. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo estaba siendo mediador, conciliador en estos dos hombres. Y le dice, y si en algo te dañó, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo tú me debes. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿Sabe? El apóstol Pablo le estaba hablando a Filemón y diciéndole en otras palabras, perdona a Onésimo. Perdona a Onésimo, lo que te dañó se va a reparar. El apóstol Pablo estaba haciendo acá como una tipología de Cristo, cuando él es mediador y nos manda a reconciliarnos, nos manda a que pasemos por alto la ofensa, nos manda a que nosotros pues tenemos que perdonar y también pedir perdón. Yo no sé si usted está en el lado de perdonar o está en el lado de pedir perdón. Pero déjenme decirle algo, en alguno de los dos lados, la solución es que nosotros podamos buscar a Jesús y meternos con Él allí y decirle, ¿sabes qué, Señor? Me hirieron, me duele porque me rechazaron, me duele porque me abandonaron, aún tengo allí las heridas. Hay gente que esas heridas fueron ocasionadas, así como Esaú, 20 años, 15 años, 12, 10 años, y aún esas heridas duelen. Cuando se tocan, esas heridas duelen. Y nosotros pues tenemos que ir a los pies de Jesús. Tenemos que tener ese encuentro, quedarnos a solas con el Señor, porque necesitamos perdonar y necesitamos pedir perdón. No son los regalos que van a apaciguar, no son aquellos regalos que van a calmar la ira o que van a aplacar el enojo. No son aquellos regalos que van a sanar las heridas. La Biblia es muy clara y nos dice que el Salmo 147:3, que Dios es el que sana y venda a los corazones quebrantados. Que en el libro de Lucas 4:18, yo he venido a sanar y a vendar el corazón quebrantado. Y para que Dios sane un corazón quebrantado, usted y yo tenemos que hablarle de esa persona que está herida y pedir perdón. Pedir perdón si hemos sido nosotros los causantes de todas esas heridas en el corazón del hombre. Pedirle perdón a nuestros hijos por las heridas causadas, por haberlos comparado, por haberlos herido, por haberlos rechazado, por haberlos menospreciado o por tener un favorito. Pedirle perdón a ese esposo que anda triste, anda cabizbajo por la casa, que usted lo ve y sabe que algo está viviendo, sabe que algo está pasando. Pedirle perdón a esa esposa, pero para nosotros tomar valor necesitamos primeramente tener un encuentro con el Señor. Y que sea el Señor perdonándonos a nosotros mismos, sanando nuestras heridas para poder sanar. Nadie que está herido puede sanar.
Nadie que está partido puede darle solución a una persona sin antes haber experimentado que Dios lo sanó y que Dios lo transformó y que Dios le levantó del lugar donde está. El apóstol Pablo se lo dijo a Filemón: necesitas perdonar a Onésimo, recíbelo, ya no como esclavo, sino como hermano. Y así como me amas a mí, como te alegras cuando me recibes a mí, recibe a aquel que te ocasionó daño. Y si en algo te dañó, lo voy a reparar. Y ese es el Señor, un reparador. Y por eso es que nosotros necesitamos llevar ese corazón a nuestro Dios, delante de Dios, llevar a esa persona delante de Dios. Y así como dice la Biblia en Génesis 33:1, que cuando levantemos la mirada como la levantó Jacob, podamos ver a esos Esaú restaurados. Y que cuando le veamos el rostro a los Esaú, podamos ver el rostro de Dios. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida como lo fue para la mía. Que recuerden que Cristo les ama, que Cristo sana. Así que esperamos en el Señor, en el nombre de Jesús, que Dios nos haya hablado en esta mañana. Bendiciones.